vamos a empezar con el entender una cosa. Hay dos grupos grandes espiritualmente hablando, ¿sí? Lo que podríamos llamar el pueblo de Dios y el resto de la gente, ¿sí? Pero estas divisiones las podemos ver reflejadas en un montón de cosas, ¿sí? Y hoy vamos a entender que el anatema, ¿El anatema o el anatema? el anatema no estoy seguro de qué artículo tendría, pero creo, no sé. Los anatemas. El anatema, sí, bueno, está bien. Esto originalmente era cualquier cosa consagrada a Dios. O sea, es curioso, pero en versiones de la Reina Valera anteriores se le decía a Aarón que él podía conservar todo el anatema, ¿sí? Y estaba diciendo que todo lo que habían dedicado a Dios, diezmos, ofrendas, cualquier cosa, de esa regla en particular, porque son muchas, se lo podía quedar todo él, ¿sí? Pero se refiere así, como el anatema. Después, esto en las traducciones más recientes, Reina Valera 60, inclusive después la Reina Valera contemporánea, se transformó y anatema es todo lo que está apartado de Dios. ¿Sí? Pero eso nos deja ver todavía algo mejor, es decir, nos deja entender algo y es esa separación de grupos. Dios le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Y dice, ustedes son santos. Santo es apartado, pero vamos a decir que lo santo es lo que está apartado para Dios. Lo que es anatema es lo que está apartado de Dios. Pero ambas cosas le pertenecen. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en dos cosas. Dice Romanos 9:19. Vamos a ir a Romanos 9:19. Romanos 9:19. Romanos 9:19. Bien. Romanos 9:19 dice lo siguiente. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dejémoslo ahí. El contexto de esto es que Pablo nos está explicando de por qué eligió a Israel y por qué Dios toma ciertas elecciones. Y justo el contexto anterior nos está hablando de por qué le endureció el corazón a Faraón. O sea, por qué Faraón como que no tuvo elección. Porque Faraón dice que Dios endureció el corazón. O sea, ellos pudieron salir con la primera llamada de atención, pero él dijo, no, es que le dijo a Moisés, vaya y dígale, pero él le va a decir que no, porque yo lo estoy obligando a que diga que no. Yo lo estoy endureciendo para que diga que no. Y lo mejor de todo es que vuelve y le dice, vaya otra vez, pero le va a decir que no. Y él, ¿pero por qué? Porque yo le estoy diciendo que yo lo estoy poniendo a que diga que no. Pero entonces, ¿cuál es el juego? O sea, ¿por qué me pones en estas? Entonces, Pablo nos está explicando acá, pero lo que nos tenemos que centrar es en y que dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué ibas a decir? O sea que el Señor puede también utilizar a los injustos para sus propósitos. Lo que nos pregunta, bueno, lo que nos agrega el pastor es que, que Dios puede usar a los injustos para sus propósitos, claro. O sea, los impíos
judíos, fíjate que ellos eran paganos. Sí, claro. Y lo hizo, dice, para glorificarse en él. Y eso también nos lo explica Pablo. Sí, Dios usa a todo el mundo, pero ahí están las dos categorías. Unos son vasos para honra y otros son para deshonra. ¿Sí? La primera división de grupos. Ahora tenemos el otro ejemplo muy famoso y es la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24, ¿sí? Donde él nos dice exactamente eso, que hay una separación de grupos. Hay unos que son trigo y hay otros que son cizaña, ¿sí? Hay en varias partes de la Biblia muchos ejemplos de esta separación de grupos, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque el anatema no solamente es un objeto en particular. Anatema también puede ser usted. ¿Sí? Resulta que él tiene una separación y es, unas cosas son para mí, que me parecen chéveres, las cuido, las pulo, y otras son para botar, otras son para destruir. Es algo así como cuando él hace una limpieza en la habitación, digámoslo así, y él dice, esto lo voy a guardar, esto vale la pena, le doy una limpiadita, lo dejo por acá, se ve hasta bonito, y esto lo voy a botar, esto lo voy a botar, esto lo voy a botar, esto se va para tal lado, esto se va. Es exactamente eso. Unos son para exhibir, para ponerlos bonitos, que todos los vean, miren tan chévere que me quedó este, y otros son para botar, otros son para romper. Ese es el destino final de la anatema o el anatema, ¿sí? Y entonces, para entender eso, teníamos que separar estos dos grupos, pero ambos son grupos que él separa, los de la santidad y los de el anatema. Los pone en esos dos grupos. Ambos le pertenecen, pero los separa. Vamos entonces a Levítico 27:28. Levítico 27:28. Levítico 27:28 dice así: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Adonai, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ahí vemos el primer grupo, lo que está santificado, lo que está dedicado a Dios. 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¿Sí? Ahí vemos el otro grupo. Vemos que hay cosas, personas, tierras que están separadas para Dios y dice que eso no se puede rescatar. ¿Por qué dice eso? Porque entre las leyes que él le dio al pueblo, le dijo, si usted quiere rescatar algo de lo que usted me está dando, ¿sí? Usted puede hacerlo, pero tiene que darme el valor de eso más una quinta parte. ¿Sí? Es algo así. Yo tengo 10 cabras y las voy a llevar al templo como mi diezmo. Pero resulta que entre una de esas cabras hay una... No, es mi mejor amiga. ¿Sí? La mejor cabra, no, yo me encariñé con esa cabra. ¿Sí? Y usted va al templo y dice, yo se la cambio de esa que está ahí que me gusta mucho, es que no. Usted podía cambiar la cabra por otra, pero añadiendo además una quinta parte. Es decir, tenía que dar un valor de más por eso y entonces la podía rescatar. Los casos en los que no se podía rescatar, el caso en que ese animal fuera primogénito. Eso sí no había remedio, dice. Si es primogénito, ¿para qué me van a preguntar si saben que no se los voy a cambiar? Todos los primogénitos son míos. Entonces él por eso dice, no se puede rescatar nada que esté consagrado a Dios, nada. No me vengan a decir, ay, es que no. Usted ya me lo entregó, eso es mío y no me lo vas a cambiar. Usted entregó esto para Dios, eso es de Él, ya no hay forma, no hay... ¿sí? Y lo mismo dice con las anatemas. Con las anatemas también dice,
Irremediablemente una persona que haya sido separada como anatema, como lo leímos en el 29, indefectiblemente ha de ser muerta. Es decir, todo lo que está separado de Dios, que en ese caso requiriera una pena de muerte, no había manera de que se pudiera rescatar. No había algo así como pagar una fianza o algo por el estilo. Ya, lo siento, te condenaron a muerte, nada que hacer. Ese es el primer caso de anatema y vemos que es un caso de una persona que es anatema. Una persona que fue sacada de la congregación de Israel y que mereció una pena de caret en hebreo, que significa lo cortan, o sea, se murió, lo van a matar, lo tienen que matar, lo tienen que ejecutar. Por ejemplo, como a Judas. Como a Judas, Como rescatarlo. que ya estaba escrito que él tenía que hacer eso. Ese es el primer caso que vemos de eso, ¿sí? Indefectiblemente ha de ser muerta. Ahora vamos a ver los casos en que las cosas que son anatema son destruidas, ¿sí? Deuteronomio 7, 26. Deuteronomio 7, 26. Deuteronomio 7, 26. El 7:26 dice, ¿sí? Eso de anatema también puede ser una maldición. Eso de anatema es maldición. Sí, vamos a verlo en estos casos. Deuteronomio 7:26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Sí? Entonces, acá Dios les está diciendo, vean, no van a traer nada de las cosas que les he dicho que no me gustan, que no quiero, no se las van a llevar para su casa, nada, para que ustedes no se conviertan en anatema. Cuando usted trae anatema en su casa, usted se hace anatema. Usted se mete en el paquete de la basura. Esas cosas, como veremos más adelante, dice que están destinadas para ser destruidas. Como les explicaba el ejemplo del cuarto, él llega, hace una limpieza, unas cosas las exhibe y dice, esto vale la pena, lo vamos limpiando, ¿sí? Y lo voy a poner aquí, lo voy a exhibir bien bonito para que vean cómo me quedó. Y otras, dice, esto se va, esto se va, esto se va, y empieza a echarlas en una bolsa de basura para después deshacerse de eso. Las anatemas son todas las cosas que están destinadas para ser destruidas, como lo vamos a ver en un momento en otro versículo. Pero entonces cuando usted trae algo que es anatema o hace algo que lo convierte a usted en anatema, usted se mete entre el paquete de la basura. Usted está destinado a ser destruido en ese momento. Si no se arrepiente, claro. Y si no corrige esa cosa que lo llevó a convertirse en anatema, usted está destinado a ser destruido. Esa es la gravedad de convertirse en anatema. Hay una cosa relevante en ese comentario y es que uno sigue siendo salvo, uno no va a perder la salvación, pero su vida en esta tierra no va a ser preciso la mejor. Usted está destinado a ser arruinado, destruido, ¿sí? No va a perder la salvación. Eso no significa que en serio la vaya a pasar muy bueno acá, como el caso de Israel. Ellos se convirtieron en anatema y lo que les había dicho Dios es que cuando ustedes se aparten de lo que yo les mandé a hacer y ustedes se vayan detrás de esos ídolos, voy a hacer lo mismo que ustedes hicieron con esas personas en la tierra de Canaán, que las destruyeron todo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con ustedes. Va a llegar otro pueblo, los va a arrasar y los va a mandar por toda la tierra a que adoren dioses de madera y de piedra y en naciones que sus padres no conocieron. ¿Sí? Eran para ser destruidos. Y después de que los molía y ¿sí? Les dijo, pero voy a guardar un pedacito y cuando ya de verdad estén del cuello, entonces se van a acordar de que yo existo. Van a orar y entonces yo les voy a traer otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando usted trae anatema a su casa,
usted se mete, se zambulle en el paquete de la basura. Y él no piensa como, ay, míralo, no sabe lo que está haciendo. No, es como, pues yo qué voy a hacer, le gusta estar ahí, O le sea, gusta, uno se vuelve anatema. uno Uno se como vuelve, persona. exacto, uno se vuelve Entonces anatema. uno puede ser un mal para otra persona cuando Un- uno se vuelve anatema. Eso depende de qué tan, o sea, cómo influencias esa parte con esas personas. Si las personas lo siguen. No me toques ese tema todavía porque por allá vamos a ir. Porque me matan. Ya vamos para allá. Pero sí, uno se convierte en anatema, ¿sí? Y de hecho, uno puede, dependiendo de lo que sea que, por la razón que se convirtió en anatema, uno puede influenciar lo que lo rodea, ¿sí? Como el tema de acá, ¿sí? Él trajo, se pegó de un manto babilónico, se pegó de unas cosas, literalmente dice que se le pegó la mano a eso, eh, y los llevó al campamento. Y entonces el campamento fue destruido y no pudieron ganar en la guerra contra Jai por ese tema, porque él fue anatema. Pero ya vamos para allá. De Acab. El del campamento que estaba en el campamento de Josué. Eso es. Entonces, vamos a ver esto que yo les leí de Deuteronomio 7:26. También se los voy a leer en la nueva traducción viviente que me encanta la claridad con la que lo expone. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido, al igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Listo. Josué 6:18. Ya vamos para el tema de acá. Josué 6:18. Pero, como hablábamos anoche, entre más sepamos, Todo esto lo tenemos que aplicar y ya vamos a hablar. Todo esto lo tenemos que aplicar, pero no solamente como aplicarlos, porque hay unos casos en los que simplemente se nos va a hacer muy difícil aplicarlos, pero ya vamos a hablar de eso. Josué 6:18 dice, en la Reina Valera dice, pero vosotros, guardaos del anatema. Ojo con esto, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sí? Repito esa cita. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sí? Hay cosas que podemos hacer que pueden de alguna manera afectar a toda nuestra familia o a todo lo que nos rodea. Eso depende, ¿no? En este caso, el campamento de Israel eran un solo pueblo, ¿sí? Y no solamente un solo pueblo, sino que un solo corazón. Después vamos a hablar de eso, porque pues algo está escrito en los profetas que al final de los tiempos todos eh, adorarán de un común acuerdo, con una misma lengua y serán un solo corazón. Eso es lo que pasaba con Israel, ¿sí? Por eso cuando uno de ellos cometía este error, todo el pueblo se veía afectado y por eso ellos perdieron esa guerra contra Jai, ¿sí? Sin embargo, en este caso hay situaciones en las que nosotros no tenemos como la injerencia, la potestad o el derecho sobre ciertos objetos o sobre ciertos comportamientos de otras personas que viven con nosotros, lo que se convierte en un problema. Ahí es donde entra la oración y donde hay que empezar a ver cómo solucionar eso, que ya lo vamos a detallar. Primero vamos a terminar de definir. Se los... Ahí hay una pregunta. Sí. Entonces dice, no toquéis los anatemas. Por ejemplo, si en mi casa hay anatemas que no son míos,
son de otras personas, pero yo necesito tocarlas porque voy a limpiar, porque voy a hacer una cosa. Nuevamente, entonces es decir, si no lo alcanzaron a escuchar, me preguntan que si hay anatemas en la casa que no son nuestros, pero por alguna razón tenemos que moverlos, tocarlos, y acá nos dicen que no los toquemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues es exactamente lo mismo que pasaba con el campamento de Israel. Decía que cuando ellos iban a la guerra, la orden era que todo el que hubiese tocado muerto, o todo el que hubiese tenido que ver con algo que no se podía tocar o que se impurificaban por eso en ese sitio, dice que tendrían que purificarse en el tercer y en el séptimo día y luego podrían entrar al campamento. Hoy no es como puedo entrar a mi casa después de 7 días, no, sino que, exacto, y sobre todo pedir la limpieza y que cualquier maldición, como leemos en los libros que estamos ahí, en el que estamos leyendo en el devocional, cualquier maldición que haya venido sobre nosotros por tocar estos elementos sea levantada y que obviamente nosotros seamos purificados del tocarlos. ¿Sí? Bueno, voy a leer lo de Josué 6:18, pero en la versión de Dios habla hoy. Dice, voy a repetir la Reina Valera, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En la versión de Dios habla hoy dice, en cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad, las ciudades que estaban invadiendo, y que el Señor ha consagrado a la destrucción. Pues de lo contrario, pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Está muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces, ni tocar ni tomar, para que uno no se meta en el paquete de lo que van a destruir. Continúo. Estas cosas de tocar, ya como hemos leído también en otras, pues en los libros que leemos en el devocional, también son de no ver en algunos casos. Así que, como no sabemos cuáles se pueden ver y cuáles no, y además uno puede estar en la calle, volteó a mirar y pasó el panfleto, sugiero que oremos constantemente por esa limpieza, ¿sí? Sugiero que oremos constantemente por esa limpieza, porque literalmente no sabemos, ¿sí? Un anatema es cualquier cosa consagrada a otros dioses, a otras cosas, con otra finalidad. ¿Sí me hago entender? Lo que significa que alguien puede dedicar una mesa al servicio de otras cosas. Tocar esa mesa lo convierte en anatema. Esa mesa es un anatema. Y si uno no sabe quién se consagrado. Por eso sugiero pedir constantemente la limpieza en oración, porque uno no sabe cuál era la finalidad de esas cosas. Por eso es tan mala idea visitar un anticuario, por ejemplo. ¿Sí? Porque son antigüedades que no sabemos ni con qué están cargadas, ni a qué estaban dedicadas. ¿Sí? Ni de quién era. Ni de quién eran. O sea, esas ventas de garaje también. Las ventas de garaje son muy difíciles porque no sabemos de dónde proceden estas cosas. Sin embargo, pues hay que evaluar cada caso con mucho detalle y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos diga si es posible o no adquirir ese objeto, ¿no? Pero eso habría que analizarlo en ese momento con cada caso, ok, con cada cosa, ¿sí? Perdón. Por eso el Señor nos está diciendo constantemente, consulten conmigo. Exacto. Pregúntenme a mí qué es lo que pueden hacer y qué no. Pregúntenme. Exacto. Entonces, entre esas muchas cosas, ¿sí? Donde sabemos que hay mucha posibilidad de tropezarnos con un anatema, como una iglesia católica. Primero, ya sabemos que no deberíamos entrar. Ajá. Y segundo, todo lo que ustedes puedan tocar allá los convierte a ustedes en un anatema. Fíjense que había una cosa que les dice el Señor al
a los levitas que tenían que movilizar el arca y todos los utensilios. Les dice, sí, chéveres los levitas, los sacerdotes no me van a llevar eso. Los levitas de la familia, no me acuerdo de la familia del personaje, de esta familia en particular de los levitas, porque los levitas tenían muchas familias. Ustedes son los que van a encargarse de mover el arca y de todos los utensilios. Nadie más me los va a tocar. El que lo toque por accidente o el que lo toque intencionadamente ha de morir. ¿Sí? Si eso pasa con las cosas de Dios, ¿qué pasará con las cosas que no son de Dios? ¿Cómo actuará Él frente a eso? Él no va a decir, ay, mira, por error te sentaste, te lo perdono. No, usted, o sea, son leyes. Y si Él es justo, Él no va a quebrar esas leyes. Lo máximo que te puede decir es, te sentaste donde no debías, tocaste lo que no era. En ignorancia. En ignorancia, ¿no? Por ejemplo, que uno consagre algo en la casa para Dios. Y llega una persona distinta y lo utiliza en otras cosas. Eso no se puede. No. Porque lo que es consagrado a Dios, nada más es para Dios. Por ejemplo, esto está consagrado a Dios, todos sus Instrumentos. Y que venga otra persona de afuera o las mismas de la casa a tocar otra música en esto, se fregó, porque Bien. es muy delicado. Entonces, pues tratemos de mantenernos. Obviamente no es como que cada banca en un parque no me voy a volver a sentar. O sea, o que sí me hago Por entender. ejemplo, un ejemplo muy claro es los hijos de Elí. Que Elí era el sacerdote y dejaba que sus hijos cogieran las cosas del templo Ah, sí, para beber y en un día el Señor los destruyó. a exacto. todos. Al papá, Elí. Phineas Fines bueno, Phineas. y los destruyó y le dijo porque es permitido que ellos toquen esos implementos. Entonces, podemos ver eso en esas situaciones. Ahora, fíjense lo que, ampliando la parte de Josué, que está en Josué 7, ¿sí? De hecho, Dios les dice antes de la pelea con Jai, que eso es en Josué 6, ya dejémoslo ahí, en Josué 6, 18, ¿sí? Que es lo que acabamos de leer. Les dice, no van a tocar nada, no van a coger nada, destruyan, quémenlo, mátenlo a todo, ¿sí? Pero en Josué 7, donde ya sucede la pelea y cuando se ven derrotados, vamos a leer Josué 7, 10 al 13 y vamos a ver el resultado de esas cosas. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Hicieron todo lo que no tenían que hacer. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Usted no va a poder vencer lo que se supone que usted quiere vencer si hay anatema con usted. Porque Dios es claro diciéndole, no van a poder hacer frente a sus enemigos, ni estaré más con vosotros. ¿Sí? Entonces, mientras usted no haga una limpieza de sus cosas, y ya vamos a hablar que no solo son las cosas materiales, sino todo aquello que lo puede convertir a usted en un anatema, como la idolatría. Y la idolatría no es solo arrodillarse, besar, tocar cualquier
imagen, sino que cualquier actitud idólatra, es decir, eso puede ser hasta su propio orgullo, ¿sí? Lo convierte a usted en anatema. Y entonces Dios no va a respaldar sus batallas. Por eso es que no vence lo que quiere vencer, ¿sí? Entonces vamos a ver eso con ese ejemplo, ¿no? Que ya lo vimos ahí en el pedacito de que ustedes no van a poder hacer frente mientras haya anatema en ustedes. ¿Cómo puede ser uno un anatema? Vamos a verlo en Salmos 81, 8 y 9. Salmos 81, 8 y 9. Salmos 81, 8, 9. Dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Lo más relevante ahí es: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Está hablando de dioses, uno que va dentro de mí y otro que va afuera. Es decir, no habrá en ti, o sea, no habrá en mí como persona, un Dios ajeno. Un Dios ajeno es cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios o de la voluntad de Él. Su orgullo, la falta de perdón, el querer siempre tener la razón, su sordera para escuchar corrección. Lo que sea que lo detenga se convierte en un ídolo. El dinero. Y claro, y cualquier tipo de Dios pagano, ¿no? Pero cualquier cosa que lo retenga y que doblegue su voluntad es un ídolo. Se convierte en un Dios ajeno en mí. ¿Sí? Es decir, acuérdense que ¿qué significa ser siervo? Ser siervo es hacer lo que otra persona dice. Yo soy siervo de Dios porque hago lo que Él me dice que haga. ¿Sí? ¿Cómo soy siervo de otra cosa? Si esa cosa, mi falta de perdón, tal vez una tristeza, si la tristeza me lleva a hacer ciertas cosas, o si la ira me lleva a hacer ciertas cosas, soy siervo de esa ira. Si yo por el impulso, por mi ira, mato a alguien, estoy obedeciendo a mi ira, soy siervo de mi ira, por lo tanto ese es un Dios ajeno en mí. ¿Sí? Cualquier cosa que no, es que yo estaba muy emocionado y terminé haciendo, usted es siervo de esas cosas, usted es esclavo de eso, de sus propios impulsos. Por eso es tan importante el dominio propio, porque la mayoría de la gente no toma decisiones, solo sigue impulsos. Ya, entonces, por eso hablan estando enojados y responden peor. Por eso hacen muchas cosas de las que hacen, porque no está hablando su razón ni su dominio propio, está hablando todas sus emociones y sus impulsos. ¿Ya? ¿Y qué se convierte en todas esas? En dioses ajenos, los que están en mí. Y están luego los otros que son los dioses extraños, que dicen no te inclinarás a dioses extraños, ni te inclinarás a dioses extraños. Es decir, los dioses de piedra, de madera, de cerámica, de yeso, de cuanta cosa puedan hacer, que ponen por ahí, que son, a mi parecer, los de menor gravedad, porque usted ya los distingue y dice que me voy a arrodillar delante de esa estatua, pero sí se le arrodilla a sus vicios. ¿Me hago entender? Sí se le arrodilla a su mal genio. Usted no va a poder vencer lo que tiene que vencer si no vence esas cosas primero, si no las desecha primero. ¿Sí? Entonces, así se convierte usted en anatema, porque todo lo que tenga que ver con las cosas que han de ser destruidas, dioses ajenos y todas sus cosas, si usted no las toca, no las obedece, está bien, pero cuando yo obedezco a todos esos dioses ajenos, entonces estoy destinado a ser destruido.
y miremos el reflejo en las personas que podemos tener cerca o inclusive ejemplos que no tenemos tan cerca. Todas esas personas que se dejan llevar por sus impulsos generalmente terminan muy mal o terminan con unas vidas muy desequilibradas. Entonces, eso es lo que hay que revisar porque nos estamos convirtiendo en anatemas. Estamos sirviendo a dioses ajenos. Sí, señora Marlene. O sea que uno se puede convertir en siervo de uno mismo. Sí, claro. En esclavo de uno mismo. ¿Por qué? Porque si usted se deja llevar por el impulso, la persona le habla mal y usted le responde peor. Usted no está pensando en ese instante. Usted se convierte, usted está obedeciendo a sus emociones. Y ahí es donde esa ira, el enojo, todas esas cosas. Una cosa lo conlleva a uno a ser siervo mismo. Por ejemplo, Exacto. creo que es en Proverbios, no recuerdo cuál exactamente, pero creo que es en un proverbio donde dice que el que presta se vuelve siervo de... Ah, sí, sí. Sí, que apresúrate a salir de cualquier deuda o bueno, o cualquier compromiso porque estás en la mano de tu hermano. Apresúrate a quitarte esa soga del cuello. Eso está en los primeros, debe ser capítulo 4 de Proverbios. Usted que no tiene dominio propio. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve el dominio propio? Para que usted no se deje llevar de sus impulsos. Ahora, el que pide prestado se vuelve siervo del que presta. Exacto. Entonces eso sucede con todas nuestras emociones, inclusive la alegría. Si yo no todo el tiempo estoy feliz, entonces tengo que estar buscando cómo estar eufórico en la alegría extrema y si no estoy en una depresión total. ¿Me hago entender? Tenemos que aprender a dominarnos en cada aspecto. Y es que literalmente mi debilidad son los dulces. Entonces me desbordo en los dulces. La comida lo está esclavizando y sus deseos lo están esclavizando. Porque usted no toma la decisión, usted solo se puede todo lo que me pueda poner en la boca. ¿Me hago entender? Entonces, esos son dioses ajenos y lo convierten a usted en anatema. Dios no va a respaldar sus batallas en esas cosas si usted primero no los saca de su vida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algo que sucede con el rey, con los reyes son lo más chistoso que hay. Primera de Samuel 15:20. Acá vamos a ver otro ejemplo muy bonito sobre cómo hace daño el anatema y que por favor usted no saque excusas. No saquen excusas para deshacerse de lo que tienen que deshacerse para que no les vaya aún peor. Primera de Samuel 15:20. Primera de Samuel 15:20 dice lo siguiente. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura de los carneros. ¿Qué significa todo esto? Voy a ponerlos en contexto. Saúl tenía que destruir al pueblo de Amalec por completo. No quedarse con nada. O sea, nada de lo que había allá. Y tenía que matarlos a todos. Y el tipo y el pueblo decidió que era muy buena idea quedarse con lo mejor del ganado que encontraran. Y decidió que era una grandiosa idea dejar vivo al rey de Amalec. Cosa que lo iban a pagar después en el libro de Esther. Después vemos esa relación. Pero le pareció grandiosa la idea. El tipo dijo: soy un genio, voy a dejar vivo al de Amalec y además me voy a traer las ovejas. Somos brillantes todos aquí. O sea, y lo que le dice Samuel es:
Oiga, ¿usted cree que a Dios le interesa, o sea, le parece genial que tenga más ovejas y más vacas para quemar en un altar? No, o sea, es que Él necesita es que se quemen las vacas y las ovejas. ¿No será que le gusta más, no le interesa más que le obedezcan? No es las vacas o las ovejas quemándose. Es el hecho de que usted obedezca, Señor. Y usted lo que trajo aquí se trajo todo el ganado que le dijeron que no se trajera. Y luego dijo que nos trajimos todo eso para ofrecer sacrificios a Dios. A Él le importan los sacrificios, le importa es que usted obedezca. Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención, más que la grosura de los carneros. O sea, prestar atención. Les dije que no me traigan ovejas y ustedes dicen, me voy a traer todas y se las voy a ofrecer en sacrificio. ¿Eso qué sentido tiene? Primero ya que levantan primero. Saúl actuó de manera deliberada, es decir, adrede, sabiendo, o lo hizo simplemente porque él verdaderamente creyó que salvar a todos esos animales era... Preguntan aquí que si Saúl lo hizo adrede, es decir, vamos a sacarle la piedra a Dios, o si fue que tenía la convicción de que estaba haciendo bien. Yo creo que no es una mezcla de ambas, pero es un tema de que no prestaba atención a lo que se le estaba diciendo. Y se le dijo muchas veces lo que tenía que hacer, cuál era su función. ¿Sí? Y él ¿sí? Perdón, tal vez se dejó llevar por la misión. Exacto, justo iba a decir eso. Él dijo, vamos, nos quedamos con todo el ganado que yo no entiendo, o sea, se ven bien. O sea, la ovejita que tiene, la ovejita es una oveja, aquí o en Barranquilla, es decir, entonces me voy a llevar las ovejas, hacemos unos sacrificios y nos hacemos más ricos todos. Y entonces empezó ahí a justificar el por qué. No, pero pues me voy a llevar todo esto, pero le hacemos un sacrificio a Dios para que le habían dicho no se quede con nada. Y él dijo, no, pero si yo me lo llevo y le hago un pedacito, me quedo, pues le doy un pedazo, seguramente él dice, no, qué bien, ustedes son unos genios. Es decir, donde hubiesen 3 Saúles aquí, ya, ¿para qué acabamos esto de una vez? Porque el tipo es un justo. Pero, no, resulta que ya le habían dado instrucciones muy precisas. ¿Sí? Muy precisas, no se quede con nada. Y él dice, prestar atención. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención a lo que se les está diciendo. No justifiquen. No justifiquen. Si Dios les dice, los quiero a todos de camisas, de vestidos a todos de blanco mañana. El que no esté de blanco mañana se muere. O sea, me perdonan. Y él dice, bueno, pero yo voy a llevarme también una chaqueta negra como para combinar, hacer contraste, porque yo creo que a Dios le importa la elegancia. Y así blanco uno se ve muy insípido. Mejor yo me llevo una chaqueta encima y le ponemos... Claro, yo creo que eso lo va a alegrar un montón. Lo está alegrando solo a usted. Entonces, es el tema de prestar atención. No justifique cómo hacer lo que usted quiere hacer. No justifique, no trate de meter ahí por debajo como que es... Sí, no empujemos las cosas así para que usted no se lleve una sorpresa desagradable. El Señor sabe que yo lo hago por bien. No. El Señor sabe muy bien y por eso le está diciendo que no haga lo que no tiene que hacer. Vuelvo y digo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura de los carneros. Hoy les voy a dar otro dato así chévere. En hebreo, la palabra para conocimiento es da'at. D-A-A-T. Da'at.
Cuando dice mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, que lo dice en Oseas, lo dice en Isaías 4 o 5, y en Oseas creo que lo repite como todo el libro. Cuando dice por conocimiento, ese conocimiento no es el hecho de que yo lo sepa. La palabra edad involucra un conocimiento experimental, es decir, es algo que yo estoy viviendo. Si a mí me dicen, no vas a comer eso, ese conocimiento es solo conocimiento si solo lo sé. Es experimental, es vivencial cuando yo lo pongo en práctica. Básicamente lo que está diciendo en hebreo esos versículos es: mi pueblo se perdió porque saben las cosas, pero no las aplican. Ese conocimiento, da'at, es un conocimiento vivencial, es decir, lo sé, pero lo estoy viviendo, lo aplico, es parte de mi vida. Entonces, él lo que está diciendo es: mi pueblo se perdió porque no aplican lo que saben. No es porque realmente lo ignoren. No solamente es porque lo ignoren o porque no lo conozcan, sino porque no lo viven, porque no lo aplican. Eso significa conocimiento. En esos versículos en hebreos aparece da'at, y da'at es un conocimiento experimental, no es solo escucharlo, es experimental, es decir, yo lo vivo, yo lo hago. A veces pensamos que vamos a complacer al Señor solo cumpliendo una parte. ¿Sí? Claro. O era como, por ejemplo, un ejemplo aquí es Pablo Escobar, que antes de ir a hacer llevar un cargamento, venía a la iglesia y le traía las ofrendas al Padre y la llenaba de millones porque el Señor lo iba a ayudar a llevar ese cargamento. Entonces, claro, Comprando al Señor. entonces las cosas no son, la obediencia no puede ser parcial, la obediencia no puede ser a medias, no es como, es que esta parte no me gusta tanto, la verdad, vamos a hacerlo así como, para que, y voy a tratar de... Y enseguida no obedecen o no obedecemos y sacamos como él me entiende. Sí, es decir, esto de que el Señor me entiende, sí, Él sabe que yo estoy en esta situación y yo puedo hacer lo que claro. esto mientras tanto. Perdonen que no los ponga a hablar tanto porque es que no los escuchan allá por el tema del ruido, entonces, pero sí, o sea, el tema es que la obediencia no puede ser parcial, ni puede ser, voy a justificar por qué no hago esto, porque no hay uno que se justifique, no hay uno que pueda estar en pie delante de Dios. Entonces no trate de moldearlo y de buscar su lado misericordioso, porque si Él sabe que estás haciendo algo que no deberías hacer, su misericordia no va a estar por encima de su juicio. Eso sí se los voy a poner muy claro. Dejen de ayunar y dejen Isaías 58. de ayunar y dejen de suplicar y de llorar y Eso es Isaías. obedeciendo como decíamos anoche. Si no obedecemos, entonces ¿para qué? Creo que lo dice. Perdona que te interrumpa, es que no te escuchan, entonces toca repetirlo todo otra vez. Es el tema de Isaías 58. Creo que es el tema de todo el libro de Isaías, que les está diciendo, ustedes se la pasan diciéndome que haga cosas, pero la verdad es que están dejando todo tirado. No hacen nada de lo que les digo. O sea, ¿para qué están ayunando que yo les abra las ventanas de los cielos y los llene de agua viva? Si ustedes lo único que hacen es que cuando les doy el agua viva, miran cómo ahogan al vecino en el agua viva. Entonces, ¿qué hago? Entonces, no puede ser así. Primero tenemos que ser justos. Y el Señor, a medida que usted vaya creciendo en esa justicia, también va recompensando. Voy a leer en la Reina Valeria contemporánea ese pedacito de Samuel. Dice, el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.
Yo creo que yo me puedo quedar con una buena parte de estas ovejas, le hago unos sacrificios y yo creo que el tipo queda contento y nos quedamos con esta vaina y ya. En la Reina Valera contemporánea dice, fue el pueblo quien tomó lo mejor de las vacas y ovejas, lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. La primicia del anatema, lo que primero debió destruir, dijo, mejor hagamos sacrificios con eso. No se engañe usted mismo. Hay una cosa que, estos temas me gustaría como ampliarlos luego, pero hay una cosa particular que pasa en hebreo con las palabras de impuro y puro, ¿sí? Resulta que la palabra mal o la inclinación al mal, ra'a, que es malo, o sea, lo malo, ¿sí? Es la suma de lo que es puro e impuro. Es la mezcla de esos dos. Como la mezcla de esos dos da el resultado de la maldad. ¿Por qué? Porque cuando usted justifica todos sus actos malvados, cuando usted no reconoce, o sea, usted no sabe, usted no separa lo puro de lo impuro, sino que dice, ah, bueno, no, pues yo soy así, pero es que así soy, o sea, así soy yo. Yo soy mal geniado. O sea, es que, ¿qué vamos a hacer? Yo hablo así, ¿sí? Cuando usted no reconoce la maldad como maldad, por eso el Señor dice que su sí sea sí, que su no sea no. Es decir, está bien, usted es una porquería de persona, pero tenga el valor de decir que no. O sea, tenga el valor de decir, sí, yo soy así porque me da la gana. Pero no, lo justifica. Cuando lo justifica, usted mismo se confunde, usted mismo se engaña y se convierte en un malvado. Es que yo soy un bebedor porque mi papá era de... Exacto, es empezar a justificar esas acciones, ¿sí? Pero hagan la prueba. Cada vez que algo los impulse a hacer algo que ustedes saben que no está bien, ¿sí? No busquen por dónde, diga, esto no se puede. Y si lo hago, sé que soy así. O sea, no puedo hablar así, es que esta vez me tocaba gritarlo porque ¿qué más hago? Me tocó. Cuando usted es capaz de reconocer la maldad y decir, sí, es que soy malo, se le va a hacer más difícil volverlo a repetir. Pero si todo el tiempo en su mente lo está justificando y dice, es que me tocó, es que no había de otra, es que la carne es débil, es que lo que sea, entonces lo va a poner a dar vueltas en círculos y lo convierte en un malvado. Entonces, ese es el tema, ¿sí? Todo lo que toquen, vean, ¿sí? Gusten, oigan, que ustedes reconocen como maldad, que ustedes reconocen como impuro, que reconocen que no es de Dios, los va a convertir en un anatema. ¿Sí? Todos los dioses ajenos a los que ustedes sirvan los van a convertir en anatema, lo que significa que pierden el respaldo de Dios en las batallas que quieren librar. Oremos en constante limpieza por estas cosas, porque no sabemos ni qué tocamos y a veces vemos cosas porque se aparecieron enfrente y a veces es inevitable, pero procuremos mantenernos fuera de esas cosas y sobre todo pelear mucho para ganar dominio propio. Oblíguense a hacer las cosas, dejen el pasado atrás, no se justifiquen. Cada vez que ustedes justifican porque hicieron algo malo, están sumándose nada más que a juicio. Ustedes están echándose una maletada de juicio cada vez que justifican porque hacen algo que saben que está mal. Y por eso se quedan ahí. Tengan el valor, tengan la voluntad de dejar de hacer de una vez por todas
esas cosas. No es que yo soy así, no es que la situación me obligó, no es que la carne es débil, no es que el Señor me entiende. Porque cada vez que pase eso, solo se van a meter ustedes más en una tumba que ustedes mismos se estén cavando. Más palabras para razones a Dios. No nos podemos Les, estar justificando. les recomiendo que lean, porque ya no alcanzamos, Primera de Reyes 20, que es como el rey Ahab, no Acab, el rey Ahab, el mismo de Jezabel y todo este rollo. ¿Sí? Esto es anterior al tema de Jezabel, ¿sí? Es justo anterior porque él dejó vivo. No sé por qué los reyes hacen eso, les dicen mátenlos a todos y si dejamos a 4 para que nos sirvan de comer. O sea, es que el tipo me cayó bien. No, el tipo me cayó bien, él no es tan malo. Y les dijeron, no los deje vivos. Y él dijo, no, pues si dejamos al rey de Asiria vivo, el tipo es como buena gente. Yo creo que hasta se convierte. Entonces, y lo siguiente que pasó es que tuvo un montón de problemas. Y lo mejor de todo es que ahí se dan cuenta las maldiciones generacionales. Él se arrepintió. Elías le habló, pues Dios habló por parte de Elías y le dijo, sí, le dijo a Elías, ¿sí viste? Ahab se arrepintió y por eso no le va a venir desgracia mientras él esté vivo. Me voy a esperar a que nazca su hijo, a que reine su hijo. Le dijo así. Entonces, les dejo Primera de Reyes 20 para que lo lean y sigan mirando el tema del anatema. Si tienen preguntas, luego me pueden escribir y las respondemos o las contestamos en la siguiente reunión.